Yo soy Last Dragon. En este video vamos a continuar con el video anterior, en el sentido de que ahora vamos a usar el chip TPM en la máquina virtual, ya que lo habíamos configurado en el video previo. He visto que hay muy poco información y documentación de lo que para qué realmente sirve el TPM. Sí, siempre nos dicen lo mismo, que es un chip que almacena cosas, pero nunca nos muestran ejemplos de lo que almacena o cómo lo almacena. Bueno, el chip TPM en Linux nos podría ayudar con OpenSSL, pues se guardan los certificados usando un engine, un motor, se guardan los certificados en el mismo chip TPM. No le encuentro mucho uso a ese nivel, realmente yo no le encuentro mucho uso al TPM, ni mucho menos a Pluton. Tal vez Pluto o Pluton, el nuevo chip de Microsoft, pues haga algunas cosas interesantes como bloqueo de software, que a mi gusto tampoco debería ser. La computadora debe de ejecutar lo que yo quiera, no lo que Microsoft quiera. En fin, volviendo al asunto del TPM, este TPM no es más que un repositorio de contraseñas y certificados. Y aunque eso ya lo sabemos de sobra, pues pocas veces se muestra en un video o en una página web, en alguna documentación, cómo usarlo. Y vamos a usarlo pues de una forma muy default, lo que normalmente se usa cuando tienes un TPM. Normalmente todos los proveedores de hardware, ya sea Intel, HP o cualquiera de ellos, aunque lo tienen desactivado, lo primero que usarías en un entorno de sistema sería cifrar tus discos duros, pero usando el TPM. A mí esto no me gusta absolutamente nada, porque para empezar yo puedo usar mis propias contraseñas y no requiero de un hardware que lo haga. El problema con este hardware es que si tú lo pierdes, o sea, si te lo roban, pues quedas desconectado de tus archivos, en el sentido de que aunque tienes el disco duro ahí, lo puedes tocar, está cifrado, pero la clave de descifrado se encontraba en el TPM, que ya no existe, ya sea porque se rompió o porque se rompió la tarjeta madre y el TPM que tienes otro. El caso es que quedas totalmente aislado de tu propia información, perdiendo completamente el propósito de la protección. Y esto es para lo que sirve más o menos cuando hablan de protección, por ejemplo en Windows 11, que quieren usar el TPM, más o menos es a esto a lo que se refiere. Se refiere que quieren cifrar tus discos para que estén más seguros y que nadie te robe la información. Y sí están más seguros porque la información está cifrada, pero yo no le veo mucho sentido. O sea, yo podría cifrarla con mi propia contraseña y no necesitar un chip que guarde las contraseñas por mí. Eh, Al menos así lo veo yo. Tampoco necesito un lugar donde meter mis certificados. O sea, yo sabré dónde guardarlos. A lo mejor esto es para gente demasiado no técnica, pero aún así se me hace algo muy peligroso, justamente porque las personas no son muy técnicas. Yo me imagino a alguien llevando su laptop a un servicio técnico porque se le estropeó la tarjeta madre y esperando que el técnico de ahí le restaure la máquina. Eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar porque el chip TPM, si se quemó y se quemó la tarjeta madre de esa computadora o de esa laptop, pues con él se fue toda la información. Y dudo mucho que el usuario haya guardado su clave de restauración. Es una clave que te entrega, por ejemplo, Windows cuando activas el BitLocker. O que si la obtuvo, se acuerde dónde la guardó. Normalmente lo que harías con esto es meterlo en un USB y ese USB meterlo en una caja fuerte. Si estás en un área de sistemas, lo que deberías hacer si están usando el chip TPM en tu empresa es crear una base de datos o por lo menos un Excel en donde el ID del disco duro esté relacionado con la clave de recuperación. Y de esta manera por lo menos la gente de soporte técnico podría descifrar el disco duro. Esto ya sería más útil porque, por ejemplo, si le roban la laptop en un viaje en el aeropuerto o en el transporte público o lo asaltan, pues la información no puede ser accedida porque, bueno, aquí está el problema. Es que si te roban la computadora completa, también se roban el chip TPM que va dentro de la computadora. Y este chip solamente funciona, por lo menos en la configuración default, si el hardware es tomado, por ejemplo, si el disco duro es tomado de una máquina y se pone en otra. Pero si te roban la laptop completa, eso no ocurre. O sea, se llevaron el disco duro junto con el TPM y la computadora en sí. Cuando la prendan va a arrancar. Y eso lo vamos a ver más adelante. Va a arrancar, o sea, la seguridad que tiene no tiene ningún sentido.
Lo seguro sería que tú pongas tu contraseña y no dependiera del TPM, porque el TPM se la llevó consigo mismo. O sea, es como tener guardada la contraseña de tu banca electrónica dentro del teléfono, que te asalten y se lleven el teléfono y después entren en la aplicación de la banca electrónica y se abra por sí sola porque la aplicación tiene guardada la contraseña. Eso es absurdo, no hay ningún nivel de seguridad ahí. Pues bueno, no vamos a perder más el tiempo, vamos a ver cómo funciona el BitLocker usando TPM. Y como ya vieron, mi opinión es que a mí no me gustaría usarlo, aunque esté disponible, no me gustaría usarlo. O sea, yo configuro, cuando estoy usando Windows, yo configuro BitLocker porque sí cifro mis discos duros, pero no uso el BitLocker. A pesar de que esté en la máquina, no lo uso. Prefiero no usarlo, prefiero configurar el Windows para que yo pueda cifrar mis discos con mi contraseña. De manera que si me asaltan y se llevan toda la máquina, incluyendo el disco duro con el TPM, cuando la prendan, como la clave no está guardada en el TPM, pues de todos modos va a pedir la contraseña. Y esa espera, como a mí me funciona mejor, es así. Vamos a ver cómo es este asunto del BitLocker y TPM y lo que pasaría si alguien toma el disco duro y lo pone en otra máquina. Empecemos con nuestro Windows. Esta es una instalación normal, la de toda la vida, que normalmente ocurre con o sin TPM. Aquí vamos a mostrar para qué se usa el TPM por default. Pues como ya sabemos, el TPM lo que es un chip de seguridad, pero ¿qué hace el TPM? Porque no nos dan mucha información de lo que hace. Pues lo que hace es simplemente ser un contenedor, como un contenedor de contraseñas. Eso significa que está guardando certificados y prácticamente, literalmente, contraseñas. Aquí podemos ver si lo tenemos disponible. Está listo para atestación y listo para almacenar los certificados o lo que le mandemos. Eso está muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues muy sencillo. Vamos a cifrar el disco duro. Esto es lo que normalmente hace una máquina que viene con TPM, o sea, es la parte básica. Si tienes TPM, pues normalmente cifras el disco duro. Para mí esto no tiene mucho sentido debido a que es un problema en cuanto a mantenimiento. ¿Esto para qué sirve? Pues sirve porque si alguien se roba el disco duro de la máquina, no lo puede conectar a otra máquina. Pero para mí eso no tiene sentido, porque ¿para qué voy a llevarme un disco duro, por ejemplo, una laptop? Mejor me llevo la laptop. Claro, tiene más sentido en estaciones de trabajo, donde el CPU es una caja grande y tienes que llevarte el disco duro, pero para eso primero tienes que abrir la máquina y retirar el disco duro, lo cual se me hace un poco inviable, pero de eso trata. Entonces vamos a activar el BitLocker. El BitLocker lo que hace es comprobar las cosas que tiene el sistema, en este caso si tiene o no TPM. Nos dice que va a guardar un archivo para restauración. Esto es realmente por si ponemos el disco duro en una máquina sin TPM o si nuestro TPM se destruye, ya sea por un mal funcionamiento, no sé, lo que quieras, ¿no? Entonces aquí vamos a guardar la contraseña, pero no puede ir en el raíz de ni un disco duro, así que le vamos a poner una carpeta y aquí lo vamos a meter. Cifrar solo el disco utilizando el espacio utilizado. Esta es la forma más rápida. Esto está bien. Entonces vamos a hacerlo. Y pues ya, básicamente con esto estamos cifrando todo el disco duro. Es como el LUKS en Linux. Esta es la clave de recuperación. De hecho es esta. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve, porque intencionalmente vamos a romper el TPM para que vean lo que va a ocurrir después de que tienes TPM y dejas de tenerlo. Con calmita, porque tiene que cifrar lo que está usando el sistema operativo, porque es lo único que contiene. No contiene prácticamente nada más. Esto es puro sistema operativo, entonces va a cifrar la parte de 16 gigas que corresponden al sistema operativo. Con calmita, que ya casi termina.
Pues ya se completó. Así que ahora debe estar totalmente cifrado la parte del disco duro. De hecho, aquí podemos ver que hay un candadito que nos dice que este disco duro pues está protegido porque está cifrado. Vamos a apagar un momento la computadora. Vamos a volver a poner en línea la computadora. Y como podemos ver, no pidió ningún tipo de contraseña, no pasó nada. Sin embargo, ese disco ya está cifrado. ¿Por qué no pide la contraseña? No la pide porque la contraseña se encuentra en el TPM. Es aquí donde tengo problemas con esto, porque es una pesadilla para los de soporte. Y esto es porque, como no es una contraseña que tú sepas, que tú la hayas puesto, lo que sucede es que si llega a fallar el soporte de TPM, que te podría ayudar a recuperar tus archivos, es esta clave de recuperación, si es que la guardaste. Por supuesto, deberías guardarla. Sin esta clave de recuperación nunca vas a poder recuperar tus archivos, y si no se le das, por ejemplo, al de soporte, si la máquina se quema, por ejemplo, la tarjeta madre o el propio TPM se queman, quedas totalmente bloqueado de acceder a tus archivos. Si intentan poner el disco duro en otra computadora, pues esto no va a funcionar. Aquí podemos ver que el candadito se encuentra desbloqueado, esto es por el TPM. Podríamos aplicarle lo mismo al otro disco duro y el candado se mantendría cerrado hasta no meter una contraseña o dejar que el TPM la ponga por sí mismo. Pero ahora vamos a simular que se nos ha roto el TPM o que hemos puesto el disco duro en otra máquina. Para eso vamos a apagar la computadora. Vamos a apagarla. Y vamos a eliminar el dispositivo de TPM. Y volvemos a arrancar. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que pasaría si alguien pone este disco duro en una máquina donde no fue cifrado. Y como dije, esto es un problema, pues porque ahora necesito la clave de recuperación, que por cierto está en el otro disco duro, solo que no la imprimí o no la respaldé en otro lado, pero ahí está en el otro disco duro que afortunadamente no está cifrado aún. Ese otro disco duro podría ser un USB o podría ser cualquier cosa, un disco duro de red, no importa, el caso es que la tengas. Pero bueno, este es el problema principal con el TPM, que la clave que yo tengo que usar para recuperación es la que el mismo sistema generó por mí. Existe una forma de que tú mismo le pongas clave, como lo harías en Linux con los LUKS, el LuxDocs o el Crypt Setup, pero normalmente cuando tienes TPM se sigue de largo, o sea, hay que hacer unos cambios en los registros de Windows para que tú puedas meter contraseña. Pero si tú metes contraseña, entonces no tiene ningún sentido tener el TPM, porque el TPM debería guardar esa contraseña por ti. A mi gusto, lo mejor es que tú mismo pongas tu contraseña y no necesites del TPM para almacenarla, por lo menos no el cifrado de disco duro, que es por lo default que ocurre cuando tienes TPM, que se cifra el disco usando ese hardware. Espero que esta información te haya servido. Es un ejemplo muy sencillo, pero por lo menos es algo, ya que en YouTube y en muchos blogs simplemente te dicen lo que es el TPM, pero nunca te muestran un ejemplo de cómo usarlo. Por ahí si le rebuscas mucho puedes usar tal vez el TPM con OpenSSL usando un engine de TSS, pero yo no lo veo necesario. O sea, en realidad no tengo idea de por qué es tan necesario el TPM y por qué lo exige el Windows 11 para funcionar correctamente. Para mí no tiene ningún sentido, no me sirve. En este caso me estorba. Pero bueno, en realidad ese no es problema mío, porque al final de cuentas yo uso Linux el 100% del tiempo y será problema de los usuarios de Windows que tienen que lidiar con esto o quedarse con Windows 10. Y pues nada más, yo soy Last Dragon y si gustas puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX, puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. En la descripción del video te dejo una liga hacia nuestro Telegram, que es una comunidad en la que puedes participar, puedes dar ayuda o recibir ayuda o platicar de temas de tecnología. Y finalmente, pues eso es todo. Y adiós.